alabo con todo mi corazón, con toda mi alma. Gracias, Señor, por la palabra que va a ser predicada en esta noche o enseñada. Yo sé que esta palabra no volverá vacía, que esta palabra llevará fruto y bendición. Dios habla a través de mis labios. Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial. Señor, que no sean mis palabras, que no sea solamente mi entendimiento, mi sabiduría, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Señor, porque si humanamente lo hiciera, estaría fallándote, estaría pecando. Pero si eres tú, Señor, eres bienvenido y esta palabra llevará fruto para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo de la gloria, por tu palabra que vamos a enseñar en esta noche. Amén y amén. Hagan el esfuerzo, hermanos, si toman asiento y procuren, hermanos, estar en el culto. Si usted está muy atrás y no me alcanza a escuchar, se puede acercar un poco más, ya que hay buen espacio a la parte de adelante. Entonces, hermanos, estamos tocando este tema tan importante como lo es la amartiología, que es la doctrina del pecado. La palabra nos dice en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, Dios hizo todo hermoso, todo lo creó perfecto. Usted lee capítulo 3, hermano, y nos habla que hay tiempo para todo, ¿cierto? Y que Dios hizo, allí en el versículo 11 dice que lo hizo hermoso. Amén. Pero desafortunadamente la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Por causa del pecado se perdió la armonía, se perdió la paz en el ser humano. El hombre busca y busca la paz por un lado, por otro, y no la encuentra. Entonces, por causa del pecado, nuestras generaciones son contagiadas, son pecaminosas por causa del pecado. El hombre anda desesperado buscando la paz, buscando la felicidad, y la busca quizás en el lugar equivocado. Aún nosotros como cristianos muchas veces avanzamos, buscamos, tratamos de buscar la paz, tratamos de buscar la solución y la buscamos por todo lado y no la hallamos, porque quizás la buscamos en el lugar equivocado. La felicidad está en nosotros mismos. Debe tener en cuenta eso, hermanos, que a veces queremos que los demás sean felices sin que nosotros lo seamos. Usted y yo tenemos que preocuparnos es porque realmente seamos felices. ¿De acuerdo? Que haya esa felicidad, que haya ese gozo en nosotros. No sé, a veces pasa eso, hermanos, en algunas personas que tratan de que las demás personas sean las que estén felices. No podemos hacer a nadie feliz. Sea feliz usted. Encuentre la felicidad. Por causa del pecado hemos entendido que la tierra es maldita. Por causa del pecado, la tierra es maldita. En Génesis 3, versículo 17, usted encuentra allí la palabra que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Tremendo, ¿no? Qué reprensión tan tremenda, hermano. Por obedecer a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por causa del pecado, hermano. Por obedecer. El hombre, ya sabemos la historia, ¿verdad? El hombre se descuidó, un poquito se descuidó, dejó a la esposa sola, y por causa de dejarla sola, de ese descuido, vino el enemigo y aprovechó esa oportunidad, la engañó. Cuando ya llegó el hombre, pues fue engañado también por ella, porque ya estaba engañada. Entonces, en primer punto, Dios todo lo hizo hermoso. O sea, Dios no hizo el pecado surge después, eso es lo que ya hemos mirado. Dios todo lo hizo hermoso. Dios no quiere la muerte para el ser humano. Dios no quiere la muerte para el hombre. Dios hizo al hombre bueno. Y eso lo miramos allí en Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 9. Ahí está, amén. He aquí, solamente esto he hallado,
que Dios hizo al hombre perfecto, recto, amén. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y lo miramos en distintas traducciones. En la Nueva Versión Internacional dice: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este ha buscado demasiadas complicaciones. Cuando buscamos, hermano, cuando nos escondemos, cuando mentimos, cuando cometemos pecados, nos estamos complicando más la vida, más. O sea, cada día va a ser más difícil para el hombre salir de ese pecado cuando encubrimos la falta, cuando no lo confesamos, cuando no nos apartamos. Fue el hombre el que pecó y no Dios. Dios lo hizo perfecto. Dios hizo al género humano como bueno, pero él desafortunadamente se degeneró. Dios no hizo al borracho, Dios no hizo al drogadicto, Dios no hizo al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana, Dios no hizo al delincuente. Dios no quería que el hombre fuera un corrupto, pero desafortunadamente las personas buscan eso para satisfacer algunos deseos o quizás para solucionar una parte económica. Segundo punto que miramos es que todo depende de uno mismo. Todo depende de usted, si quiere ser bueno o si quiere ser malo. Dios no cambia a nadie si Él no quiere. Una persona puede tener un problema de alcoholemia, de tabaco, de drogadicción, un problema moral, de homosexualismo. Y si la persona no quiere cambiar, no quiere dejar su pecado, Dios no lo obliga. Pero si la persona está dispuesta y le dice: Señor, ayúdame, pues ¿qué hace Dios? Dios interviene y lo ayuda. Y algo hace el Señor con esa persona. Pero todo depende de la misma persona, si quiere cambiar o no. Cada uno toma su propia decisión. Hablamos de un hombre que se llamó Jabes, ¿se acuerda? En alguno de los cultos, este hombre hizo un compromiso con Dios de no dañarse, de vivir íntegro, de vivir rectamente delante del Señor. Y Dios lo bendijo por ese compromiso que él hizo. O sea que vale la pena, hermanos, guardarnos para Dios, apartarnos para Dios, vale la pena. En tercer lugar, ¿qué es el pecado entonces? Bueno, sabemos que el pecado es la manifestación de todo lo malo. Y podríamos decir aquí un montón de cosas que simbolizan el pecado. Hoy en día existen muchos escritos o personajes que tratan de explicar lo que significa o lo que es el pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no serían capaces de definir este concepto del pecado. Pero la palabra de nuestro Dios nos muestra algunas cosas, hermanos. La palabra de Dios nos conduce, nos indica en realidad de dónde proviene el pecado, qué es el pecado, y también nos muestra el camino, la solución para cambiar, para salir de ese pecado. Quizás muchos de nosotros, o sea, no hay una sola persona que no peque, todos pecamos, todos le fallamos a Dios. Nosotros quizás como cristianos somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra pecado se encuentra cientos de veces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera palabra que encuentra uno como pecado está en Génesis capítulo 4, en el versículo 7, cuando Caín y Abel se presentan ante Dios con una ofrenda, pero la ofrenda de Caín no era agradable para Dios. Y eso no le agradó mucho, mas sin embargo Dios la recibió, porque así, o sea, hasta en eso comienza todo. Ahí comienza la maldad, ahí comienza el pecado, ahí comienza la discordia, ahí comienza los problemas familiares. Y se trataba era de ¿qué?
de dinero, porque el dinero es algo, hermanos, que atrae al pecado. El dinero usted lo coge, yo lo cojo. El dinero, esos billetes. Usted, por ejemplo, mira a un niño, hermanos, un bebecito, y usted le muestra, póngale un paquete de galletas o algo así, y póngale un billete de 100, y eso de una vez le manda la mano al billete de 100. Y uno dice, ve, ya conoce qué es plata. Y tan pequeño que está, bueno, estamos hablando de un niño por ahí de unos 2 años en adelante. Pongámosle, por ejemplo, a esta niña, ¿cómo se llama? Dana. ¿Dana? Hanna. A ver, coloquémosle ahí, ¿qué prefiere? Este pan grande de 5.000, o colóquele usted un billetico ahí de 50. A ver, ¿cuál cogería Hanna? ¿Cuál cogería? El billete, porque el hombre siempre como que hace lo que sea por dinero, hermano. Por dinero, una cosa impresionante. Entonces en Génesis capítulo 4, versículo 7, nos habla allí literalmente de la palabra pecado. Allí le dice Dios a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Entonces le habla, hermanos, con relación a que el pecado está ahí en la puerta. Continuamente lo vamos a encontrar. No podemos evitarlo. Usted sale e inmediatamente consigue el pecado ahí. Ahí está. Usted lo ve, lo escucha, lo puede codiciar. Tantas cosas que pueden suceder cuando uno sale de casa, aún dentro de la casa. Hablábamos la otra vez con qué haríamos nosotros con un cerdo en la sala. ¿De acuerdo? Cerdos en la sala. Y de hecho hay un libro que se llama así, se titula Cerdos en la sala. Y es que muchas veces en la casa tenemos cerdos y no nos damos cuenta. Y a veces decimos, uy, no, qué asco, tener un cerdo ahí en la sala. Que se haga ahí en la sala, imagínense. ¿Cómo es ese olorcito? Qué asco. Pero a veces lo tenemos, hermano. Lo tenemos allí en la sala. Entonces dice, y tú te enseñorearás de él. O sea que yo tengo el poder para decirle no al pecado o de aceptarlo. Todos nosotros tenemos la capacidad o de aceptarlo o de rechazarlo. ¿De acuerdo, hermanos? En Génesis 18:20, bueno, podría ser el segundo texto que encontramos, pero hay cientos de versículos, hermano, en el Antiguo Testamento. Allí dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Habla del pecado de las personas que vivían allí en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado? Moral, homosexualismo, ¿verdad? Hoy en día la mayor parte de los países se destacan por el homosexualismo, el lesbianismo. Cosa increíble, hermano. Algunos se han atrevido a decir que Israel, la capital del homosexualismo. O sea, una cosa tremenda, extravagante por el mundo entero. Terrible, hermano, lo que se escucha. Allá en Apocalipsis 18:5 podríamos decir, hermano, que es la última mención que se habla con relación al pecado. Dice la palabra, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces usted podría encontrar ahí y puede encontrar centenares de versículos como los que ya leímos, por ejemplo, aquí en Primera de Juan 3, que es el pecado, infringir la ley de Dios y así sucesivamente. Habla de que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero que para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Quién apareció allí, hermanos? El Hijo de Dios. En cierta ocasión yo hablaba con una persona de otra doctrina, de la unicidad, de unitario, y entonces yo iba evangelizando por el pueblo y él me aparece y me dice, venga, pero a usted ya se le reveló el nombre. Y yo le dije, no, a mí no, yo no, el único que se reveló fue ¿quién? Satanás.
Dice que él estaba en el cielo y se reveló. Le dije, no, 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 a mí no se me ha revelado. Yo estoy seguro que en el nombre de Jesús hay salvación. Digo, pero en el nombre, o sea, ya le reveló el nombre de Jesús. Yo le dije, sí. Le dije, ¿y a usted ya se le reveló? O sea, como usted me estaba haciendo la pregunta, se la devuelvo. Dijo, claro que sí. Le dije, pero ¿cuál Jesús? Dígame, ¿cuál Jesús? ¿El Jesús solo o el Jesús Hijo de Dios? Porque aquí lo dice, ¿cierto? Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesús, para desbaratar, para deshacer las obras del enemigo. Lo dice muy claro. Entonces yo le dije, dígame la verdad, ¿cuál Jesús? ¿El Hijo de Dios o es Jesús solo? Y el hombre dijo, espere, yo voy a pagar. Yo, espéreme, no se me vaya. Y yo estaba evangelizando, y yo le dije, no, nos vemos. Digo, ¿por qué corre? No me huya. Le dije yo, no, ahí le dejo la inquietud. Y me fui, porque no me podía quedar solamente ahí con la persona. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Cuarto, la Biblia nos enseña que al menos una cosa tenemos en común todos los hombres que hayamos hecho una vez al menos en la vida. ¿Y cuál es esa cosa que tenemos en común todo el género humano? El pecado. Por lo menos, hermano, estamos de acuerdo, por lo menos lo hemos hecho una vez, si no podemos decir centenares de veces. Un pecado así común, ¿cuál sería? La mentira, ¿cierto? La mentira, y ya hemos hablado con relación a la mentira. Mire que la Biblia nos habla en Romanos 3:23 y nos dice, se me olvidó, 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos o estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay uno solo, hermanos, que diga, yo sí no he pecado, yo sí puedo lanzar la primera piedra. Todos hemos fallado de una u otra manera. Hay algunos pasajes en las Escrituras que de manera directa que definen lo que es el pecado, entre los cuales, ya lo miramos ahí, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley de Dios. Esa es una definición del pecado que encontramos en las Escrituras. O sea, infringir, la ley de Dios. O sea, enseñar la Escritura de una manera no correcta. De una manera no correcta. Eso es pecado, infringir la ley de Dios. En Primera de Juan, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 17, allí podríamos definir de otra manera. Primera de Juan 5, 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, podríamos definir, hermanos, la primera, infringir la ley de Dios. La segunda, la injusticia. Cuando se cometen injusticias, es pecado. Por ejemplo, y tengo el tema por ahí, el tema lo tengo ahí, hermano, en remojo, de pronto lo damos dentro de 8 días. Una factura por cobrar. Y a veces nosotros decimos como que todo, nadie se dio cuenta, pero por ahí hay algo pendiente que le van a cobrar. Y uno dice, pero a mí, yo, esa mujer es digna de muerte. ¿Qué hacemos con esa mujer? Quémela. Y cuando aparece la mujer y dice, ¿sabe de quién es estas cositas? El sello, el báculo y esa correa. De ese hombre es de quien estoy embarazada. Y el hombre dice, ay Dios bendito, más justa es esta mujer que yo. Y queda pero impresionado. Y yo que la iba a hacer quemar, el que debo ser quemado soy yo. Y quedó en silencio el hombre, porque él se creía que era de donde venía la genealogía de Jesús, uno de los mejores hijos de Jacob. Cuando David, ese hombre debe pagar 4 veces. Y le dice, pero usted es ese hombre. Ahí le están cobrando la factura, imagínense, que nos la cobren así, derechito, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros? Para juzgar muy bueno, ¿cierto? Podemos sacar una... Entonces, son injusticias que el ser humano comete y cometemos. Mire que donde estaba pastoreando la última iglesia, una hermana
paisita también. Y ella un día me dijo, pastor, me dijo, usted casi casi no, usted no pone gente en disciplina. Y le dije yo, no, hermana, porque uno tiene que examinarse uno mismo también. Yo soy humano y fallo muchas veces. Y yo he visto muchas personas que están aquí, son los santos de los santos. Como estos días me hablaba de una hermana de un pastor que hubo incluso acá. Y vinieron a hacer el aseo y una botella de ron viejo de Caldas ahí. Y al hombre para ahí embriagado. Pero no embriagado del Espíritu Santo. ¿Saben? Y así cosas por el estilo. Ver, por ejemplo, donde se levantó mi hermano, mi hermanito, era muy duro. Yo no alcancé a mirar esa etapa porque yo era un andariego, un hijo pródigo. Pero me cuentan después la situación. Él era colaborador de tiempo completo en una iglesia. Ya había pasado el tiempo, unos 2, 3 añitos. Pero de repente él le dice al pastor, pastor, yo siento que debo de orar por mi esposa. Y era colaborador. A él ellos nos mandaban por allá por esas montañas a evangelizar sin darle un pesito. Tenían que, si alguien le regalaba el pasaje en canoa, un día de canoa, entonces se podían ir en canoa. Y si no, mi hijo, el misionero, como pueda llegue. Se iban un día caminando, hermano. Llegaban a una casa, les cerraban la puerta, pero cuando ellos llegaban, hermanos, les tocaba decir, vamos para tal parte y nos puede dar posada, y todo el evangelio, no decir nada. Porque si decían algo, no, váyase, aquí no queremos evangélicos, váyase. Entonces les tocaba caminar otra hora para llegar a otra casa, porque allá las casas son así lejitos. Y les tocaba así, hermano. Unas estrategias tremendas. Llegar el viernes y el sábado dar el reporte. ¿Pero qué hicieron? Por aquí hay unas visitas, hay 2, 3, levanten la mano los que yo visité, por allá en tal vereda, en tal puerto, y llegaban 2, 3 personas. Si no llegaba nadie, decía, usted no sirve para esto, hermano. Váyase a raspar hoja, váyase a hacer otra cosa, a guadañar, a bolear machete. Usted no sirve para esto. No, hermano, yo evangelicé, hicimos cultos, la gente se convirtió. ¿Dónde están? Tráigalos, ¿dónde están? A ver, regaños así, hermano. Sin un peso, él decía, muchas veces sin un peso, hermano. Y hacíamos promesas y ya, vamos a comprar una guitarra. ¿Cuánto prometen los jóvenes? A ver. Entonces él decía, yo prometo 20,000, sin un peso, nadie, no había plata. De repente la camiseta aquí toda comida, los zapatos rotos por debajo, y así sucesivamente. De repente una hermana le decía, mire hermanito, yo le voy a regalar 20,000 pesos, cómprese una camisita, una camisa, unas camisetas. Y él dice, lo primero que yo me acordaba era los 20,000 que prometí. Los cogía, iba y pagaba la promesa. Y él dice, y después él le daba pena con la hermana porque la hermana volvía y lo veía con la misma ropa. Y entonces él imaginaba, la hermana yo creo que pensará que yo me los comí por ahí en comida o algo. No, la promesa. Y hoy un día usted lo ve, es oficial, pero no sabe por dónde tuvo que pasar primero. La historia que le estaba contando, y eso me marcó a mí la experiencia, este hombre era muy estricto en muchas cosas. Me acuerdo que yo me convertí allí en la iglesia donde él pastoreaba. El hombre era, pero de esos bien cortantes, hermano, bien cortantes con la palabra. Yo tenía mi bigotico que nunca me lo había quitado, y me dijo que me quitara, o sea, él decía desde el púlpito, quite ese mazamorrero, ¿sí? Eso es cochinada. Y así eso le hablaba, que eso era cochinada, que habían unos viejos verdes que decían, no, es que ahí guardo un poquito de guarapo para cuando me dé sed, y que se lambían el bigote. Cochinos, quítense en eso. No sean hijos del diablo. Y así era un hombre muy fuerte. Y yo, amén, amén, amén. Y me lo quité el bigotico, hermano. La sorpresa fue que él, después que me vine para Bogotá, al poco tiempo, ya él tenía bigote. Entonces yo dije, y él sí, uno no. Pero bueno, como es el pastor, de todas formas hay que respetarlo. El caso es que mi hermano se enamoró de una jovencita. Esa jovencita, hermano, él fue y le comentó al pastor, y el pastor le dijo, usted es un carnal. Usted es un carnal. Usted viene por carne. Arrepiéntase. Elvira, se llamaba la esposa. Mire, usted carnal, carnudo.
meta esa carne en ayuno 7 días. Y lo mandó a ayunar. Dijo, esta semana no se me va para el evangelismo, se me mete 7 días en ayuno para que someta esa carne. Y él sí, señor, perdónenme, pues, pastor, discúlpeme. Y métase 7 días y no queda en disciplina. Creo que le puso como 3 meses. Por solamente decirle eso. ¿Sería pecado eso o no? Hoy en día vemos jóvenes y todo, y uno dice, ¿y qué, hermano? Ya está orando por la esposa. Antes como que los anima a uno, ¿cierto, hermano? Pero en aquel entonces eso era algo terrible, hermano. Él dice que a los 6 días le dio un patatús tremendo, que tuvieron que hacer un caldito de paloma y levantarlo. No alcanzó los 7 días. Primera vez que iba a ayunar 7 días. Eso él le cuenta a uno esas historias tremendas. Redondeando todo, a él lo trasladaron, estuvo por ahí en una parte en Tunja. Allí, hermanos, se demostró lo que él era. Fracasó por acá, por el lado de la esposa, por el lado, se acabó todo. Con el tiempo, hermanos, se supo que era que el hombre a esa jovencita que mi hermano le propuso, él la tenía convencida de que él era capaz de dejar todo por irse con ella y llevársela para el Ecuador. Y entonces preciso le dolió porque, imagínense, y cosas así por el estilo. Descubrir uno cosas terribles que el hombre hacía. Pero eso sí, para poner en disciplina, hermano. Eso ponía más de uno ahí en disciplina. Entonces, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Saben? Yo no estoy de acuerdo. Claro, sí hay personas que hay que dejarlas quietas moralmente, pero muchas veces públicamente. Este hombre, esta mujer, este joven queda en disciplina por tal cosa y de una lo marcan todo el mundo para que se den cuenta la clase de joyita de personas que tenemos acá en la iglesia. Y vamos a orar y 1 año en disciplina, 2 años, 3 años. Como dijo una vez un cierto pastor que fue un hombre muy importante aquí dentro de la misión. 5 años por lo menos de disciplina. 5 años. Y bueno, pues después se descubrió que él era un poco peor que lo que otros habían hecho. Y no fueron 5 años, sino un poco de años más, porque que Dios tenga misericordia del hombre. Entonces, eso me preguntaba la hermana, me decía, ¿usted casi no pone? Le dije, no, no hay motivos, no hay razones. Claro, hermanos, un pecado moral se descubrió, se deja quieto, se habla con la persona, quédese quieto, hay un buen tiempo, hermano, restáurese, levántese, vamos a orar por usted, lo vamos a ayudar, lo vamos a levantar, Dios lo va a levantar, sométase, sea fiel, permanezca, aconsejarlo y ayudarlo, guiarlo. Eso es lo que uno puede hacer, hermano. Entonces, hay injusticias, se han cometido muchas injusticias dentro del mismo cristianismo. Por eso el segundo pecado que miramos, que definimos, es ¿cuál? La injusticia. Tercer pecado, ¿cuál sería? Santiago 4:17. Y al que sabe, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Por saber, uno sabe hacer lo bueno, y si usted no lo hace, usted sabe que bueno es venir a culto, bueno es alabar a Jehová, bueno es congregarnos, bueno es adorar, bueno es estudiar la Biblia, bueno es prepararnos, bueno es, hermanos, permanecer, bueno es servir. Todo el que sabe hacer lo bueno, bueno es invitar a una persona a culto, bueno es invitar a la familia, bueno es dar testimonio, tantas cosas que, y si sabemos, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado, ya es pecado. Cuarto, Romanos 14:23. Eso lo podríamos mirar también como pecado. Dice 14:23, pero el que duda sobre lo que come es, ¿qué? Condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda en lo que come. Usted se va a comer algo y usted como que duda y usted dice, uy, no, esto me va a rebotar, me va a hacer daño, esto me va a poner, ya es pecado. Está dudando de un alimento sano que Dios está colocando en la mesa. Ya, hermanos, está dudando. Pero el que duda sobre lo que come, eso fue que me comí ese batido, me comí ese jugo, me comí ese buñuelo, eso fue que me comí ese tamal, me comí esa lechona y me hizo daño. Bueno, cualquier alimento. Duda de lo que come le es pecado.
Pero el que duda sobre lo que come es que más dice es condenado. Es condenado. Ya es condenado por dudar. Claro, la Biblia en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Entonces, si una persona ya dudó de lo que comió, de los alimentos que Dios nos da por acción de gracia, hay gente que comen ranitas, hay gente que comen arañas, hay gente que comen raíces. Ustedes que van a ir ahorita a la gira misionera, de pronto les van a dar a probar esos manjares por allá, si va el hermano Steven o si va el hermano Carlos, y van a mirar y van a decir que verdaderamente es que uno recatea, hermanos, alimentos que porque el pan está duro. No, ese pan duro. Dura la vida para muchas de esas personas que están por allá, ¿verdad? El que duda de lo que come ya es condenado. Ya es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿No le pasa a usted? ¿Usted no ha escuchado a alguien que dice, ese alimento es que eso me cayó mal, eso es lo que me tiene ahí directo al baño y un pocorón de cosas? Pues ya condenado. Hay pecados que son, hay veces decimos que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados, por ejemplo, que no tienen perdón, digámoslo así, o bueno, como se menciona, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Ni en la venidera, no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay otro pecado que también, que es condenable. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que rehúsa creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado por no creer. Una persona que no cree, que no viene a la iglesia, así sea su tío, su mamá, su papá, su hijo, el más bonito del mundo, pero no cree, ya por eso es condenado. Alguien, hermano, una persona que va y se estrella en una moto, borracho, y se estrelló, pues hermano, ¿para dónde fue esa persona? Pues directamente para el infierno. Pero va otro y le profetiza y le dice, lo vi en el cielo, por levantarle la moral a la mamá, porque digan, este sí es un buen predicador. No, hermanos, uno tiene que ser consciente. Ese era el engaño que nos hacía la gente cuando éramos inconversos. Estábamos en una cantina, por allá borrachos, haciendo cosas bien malas, bien feas, mataban a esa persona y al otro día ya está con el Señor, ya descansó en la paz del Señor. Y entonces uno decía, si este es bien malo y ya está en el cielo, el día que me maten a mí o muera, pues también me voy para allá. Yo no soy tan malo como este. Qué engaño tan tremendo, hermanos, que le hacían a uno creer. Y hoy en día aún en el mismo cristianismo, no, tranquilo, eso se salvó, hermano. Y no se arrepiente, no se va a salvar ni él. Otro pecado que no es justificable delante de Dios y que es condenable es el homicidio. Una persona que se quita la vida se llama suicidio, ¿cierto? Ya no tuvo tiempo de arrepentirse, porque ya se murió. La persona mientras está con vida es que se puede arrepentir. Ya no hay nada que hacer. Otro pecado que miramos, ¿cuál fue? Hay varios. En la gran tribulación. Y el que sea marcado por el 666 no será salvo. Ya eso lo lleva a la condenación. Y hay otro pecado que está en Apocalipsis, creo que 3:15, que nos habla de el tibio. Dice, pero por cuanto eres tibio, ni eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. O sea que eso es un pecado también, ser tibio, ¿verdad? ¿Qué pasa con los tibios? ¿Qué va a hacer el Señor? Hermano, entonces no sigas en esa tibieza, porque lo van a vomitar. Claro, ahí dice, te vomitaré si sigue tibio, pero si no sigue tibio no lo va a vomitar el Señor. ¿Sí o no? No lo va a vomitar. Quinto, cada uno es fiel hasta la muerte o hasta cuando él quiera. ¿De acuerdo? Usted es fiel, usted permanece bien, usted permanece. ¿Cuántas personas se han descarriado, que han tocado, que han cantado, que han evangelizado, que han hecho, y usted los ve en la calle? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué? Porque
Quisieron ser fieles, quisieron servir al Señor hasta cuando ellos quisieron. Nadie puede obligar a otro a que sea fiel, a que permanezca, a que adore, a que glorifique. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermanos, acerca del texto cuando el Señor vino, cambió, volteó las mesas y le dijo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones? Ustedes la han hecho cuevas de ladrones. Y salieron esa gente ahí regañados, hermano. ¿Y cuántas veces hemos dicho: este es un lugar, casa de oración, donde venimos a adorar, donde venimos a glorificar el nombre de nuestro Dios? Pero a veces robamos, porque Dios no obliga a nadie, no nos obliga a que seamos fieles, no nos obliga a que le adoremos, no nos obliga a que vengamos al culto. Es voluntariamente que cada uno toma la decisión. Dios sí dice en su palabra: estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y Él los está buscando. Pero algunos dicen, llegan tarde, ya se terminó la adoración y todo eso, y llegan campantes, y el Señor dice: estoy buscando adoradores. Lástima que estos se me están robando la adoración, la alabanza, el tiempo, porque en la iglesia, en el culto, todo es importante. Si usted llega y se arrodilla, eso es importante, porque es reverencia ante Dios. Ante Dios se doblará toda rodilla y todo el hombre reconfesará que Él es el Señor. Si usted, hermanos, adora a Dios, eso es importante. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, es importante. Vamos a ofrendar, es importante. Vamos al estudio de la palabra, es importante. La palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Por ejemplo, hermanos, ¿quién fue el primero que pecó? Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. El hermano dijo: el primero que pecó fue ¿quién? El diablo. Y vamos a ver si era el diablo o no. ¿Qué dice 28:15? Al menos ese versículo leamos, porque hay varios versículos allí en el pasaje. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Dice: perfecto era en todos tus caminos. Perfecto. O sea, Dios creó a este ser, a este querubín, lo creó como perfecto. Dios lo creó bueno. Dios no creó al diablo. Él quiso ser diablo. Dios nos hizo a todos buenos, y cada uno es bueno hasta cuando Él quiera ser bueno. Dios no creó. Dios creó fue, dice la Biblia, que un ángel. Un ángel. En Isaías 14:12. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El pecado de Satanás fue el orgullo y la rebelión contra Dios. Dios creó un ángel y él quiso ser diablo porque lo quiso. Lucero, hijo de la mañana, que luego se convirtió en Satanás. ¿Por qué? Porque se rebeló, porque quiso ser diablo. La persona que si quiere ser bueno, si quiere adorar, si quiere venir a culto, si quiere ser cristiano, es porque lo quiere voluntariamente y Dios no lo obliga. Dios no nos obliga a ser buenos. Dios no obliga a nadie, hermano. Si la persona quiere seguir en su pecado, en su maldad, siga. Si la persona quiere ser maldadoso, siga en su maldad. Dios todo lo hizo bueno. Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios lo creó todo bueno. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Mire, ¿qué hacer entonces, hermano? Quiero saltarme aquí algunos puntos. Bendito sea el Señor, porque ya ha pasado el tiempo. Apocalipsis, pero al menos les dejo la cita. Apocalipsis 2, 20 y 22. Dice la palabra allí
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de sus obras, de las obras que ha hecho. O sea, está hablando de un pecado que hay dentro de la iglesia. Y está diciendo Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta de su pecado, de su maldad. ¿No lo sabe? La mamá, el papá, el esposo, la esposa, no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y es sencillo tomar la decisión de decir, hasta aquí no más, ya no más. Voy a cancelarlo, voy a pedir ayuda, porque el problema es que hay personas que se aíslan en ciertas redes, hermano, en ciertas circunstancias, se aíslan, no buscan ayuda, no buscan cómo solucionarlo y cada día se acrecenta más ese pecado. Se aíslan y cuando la persona se aísla, hermanos, es difícil. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia habla, hermanos, de un hombre que era paralítico y Jesús lo ve allí en un estanque y le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre inmediatamente recibió sanidad, pero más adelante se lo encuentra en Juan 5:14. Ya me quedan 2 citas, vamos a terminar con estas 2 citas. Juan 5:14 dice que lo encontró. Dice, después lo halló Jesús en el templo. ¿Cuántos están en el templo en esta noche? Y le dijo a este hombre que ya estaba de pie, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la solución? No volver a pecar, no volver a infringir la ley de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo, hermanos. Dice el texto que leímos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otro caso, a una mujer la traen, la van a apedrear y le dicen a Jesús, le dicen, en la ley, escuchen por acá por favor, en la ley de Moisés, estas mujeres que eran sorprendidas en adulterio, las apedreaban hasta morir. ¿Usted qué opina? Y entonces Jesús comienza a escribir allí en la arena, comienza a hacer allí una escritura, y entonces dice, el que se halle sin pecado, que lance la primera piedra. Jesús le hubiera podido decir, ¿y cuál era el adúltero que estaba con ella? ¿Por qué cae el juicio sobre la mujer? ¿Y por qué no cae el juicio sobre el hombre también? Porque a veces creemos que no, el hombre sí puede pecar, puede fallar, puede adulterar, puede hacer tantas cosas y la mujer no. Y la mujer entonces falló, entonces de una vez la condenaban. Eso hacían los judíos. Y el Señor dice, el que se halle sin pecado que lance la primera piedra. Yo creo que habían unos ahí con unas piedras grandotas, así igual que el pecado de ellos. Y decían, yo soy el primero que voy a darle a esta mujer adúltera. Pero su conciencia, hermano, comenzó a redarguirles. Y comenzaron a botar las piedras, comenzaron a caer las piedras. Cuando Jesús se levanta de repente y dice, ¿y dónde están los que te acusaban, mujer? Y ella apenas temblando dice, no, no están, se fueron. Y el Señor le dice, ni yo te acuso. Mire lo que le dice textualmente, ahí terminamos. Juan 8:11. Juan 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire la solución que nos da el Señor, hermanos. Le hemos fallado, hemos cometido errores. Vete y no peques más. ¿Quiénes somos para condenar a otros, hermano? Pero a veces si uno condenamos a los demás, queremos ponerlos en disciplina, pues póngase en disciplina primero usted. ¿Sí o no? O tírele la primera piedra, diga, no, es que a mí si nadie me puede acusar y cójalo a piedra. Dígale, vea, usted no se merece una disciplina y no, tome piedra.
tome más, alcánceme otra y alcánceme otra. Todas las piedras que tire se le van a devolver. Y prácticamente el Señor está diciendo, todas esas que ha tirado son sus pecados. Porque así pasó en cierta ocasión. Subieron al cielo, hermanos, y el hombre quedó sorprendido que habían reloj, ¿sí? Que habían reloj allí en el cielo. Y entonces él llegó y miró y dijo, ¿y este reloj qué significa? ¿O estos reloj? Entonces uno dijo, vea, ese es el de Billy Graham, ¿sí? Y estaba así. O sea, cada vez que se movía la perilla, dice así, o el segundero, era un pecado que él había cometido. Y mira al otro, allá otro reloj, y dice, ¿y este de quién era? De Gigi Ávila. Sí, también ahí, se movía. Y entonces dijo, pero esa gente también pecaba. Dijo, ¿y me podría mostrar el mío? Y le dijo, sí, siga por acá. Y le mostró un ventilador, le dijo, ese es el suyo. Santo nuestro Dios. A veces, hermanos, miramos los pecados de los otros, tic, 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 y no sabe que nuestro reloj está, que gira al máximo. Póngase de pie, denle un aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Digámosle gracias, Señor. Gracias, Señor. Y este es tiempo de que ahí voluntariamente, ahí donde está, usted le diga, Señor, ten misericordia de mí. Quizás muchas veces he incurrido en la falta de juzgar a los demás, de criticar a los demás, de menospreciar a los demás, de creerme más que los demás, de que soy digno de juzgar a las demás personas. Pero hoy, Señor, reflexionamos y nuestro pecado está ahí, nuestra simiente pecaminosa. Venimos de una naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para no fallarte más, Dios del cielo. Hoy reconocemos, Señor amado, que necesitamos de tu perdón, que necesitamos de tu restauración, Señor bendito de la gloria. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres bueno. Gracias, Señor. Dígale, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname, Señor. Hoy reconozco que humanamente te he fallado con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que he visto, con mis actitudes. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Tú has venido a limpiarme, a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Amén y amén. A su nombre, ese aplauso fuerte para el Rey de la Gloria, para el Dios Todopoderoso.